Esa noche, la puerta de la cocina se cerró con un portazo que todavía siento en las costillas. Tenía las manos llenas de aserrín, una astilla se me había clavado en el pulgar y la sangre me calentó la uña, un hilo rojo sobre la madera recién lijada. Verónica estaba de pie junto al fregadero, la cara iluminada por la luz amarilla, y dijo: «Camila necesita a su padre de verdad. Si no te gusta, divórciate de mí». Dijo las palabras como si fueran una entrega, como si me estuviera echando encima un rótulo que no había pedido. Cerró la puerta. El golpe resonó como un mazazo dentro de la casa, y por instantes todo quedó teñido del olor del serrín y del café que se enfriaba en la jarra. Acepté el traslado a Tokio esa misma noche. No fue una acción desesperada ni una fuga romántica. Fue un límite. Envié ese correo como quien cierra la llave del agua que gotea, sin rencor explosivo, con la calma de quien decide por sí mismo. Me fui porque tenía que demostrarme que podía respetarme, que existía un lugar fuera de la cocina donde no me definieran por la suma de reproches. Me fui con la sensación extraña de que partía para verme mejor desde la distancia. Si quieres saber cómo terminó todo, quédate conmigo. Te voy a contar desde el principio. Río Cedro se siente todavía en los huesos cuando pienso en esos días. Es un lugar donde las manos hablan más que las bocas. La planta papelera donde trabajaba tiene un corazón ruidoso, una fila de máquinas que zumban sin descanso, que tragan cepas y soplan hojas, que escupen paquetes envueltos en polvo blanco. Entrar a la fábrica era como entrar al vientre de una bestia paciente, un calor aceitoso, olor a pulpa y a grasa, y una vibración que se pegaba a los huesos y te acompañaba hasta la cama. Ahí pasaban mis días, con el uniforme manchado y las botas llenas de serrín por la tarde, cuando me escapaba a la carpintería. La casita de madera que le hice a Camila fue uno de esos secretos que construí con paciencia y sin testigos. La trabajé por las noches, con el taladro rozando hasta que el ruido fue el único lenguaje que tenía. La lijé hasta que la superficie quedó tersa, le dejé un hueco para la chimenea en miniatura y pinté una puerta diminuta de rojo. No se lo dije a nadie porque sentía que si la anunciaba se arruinaba la magia. La escondí bajo un cobertor viejo en el taller y cada tanto la sacaba para comprobar que todo siguiera en su lugar, que la madera no hubiera respirado demasiado la humedad del invierno. En las tardes de diciembre, cuando la bruma se pegaba a las ventanas, nos sentábamos juntos a ver qué bello es vivir. La pantalla difusa, el olor a chocolate caliente que yo preparaba en un puchero, la bufanda navideña que ella llevaba, una vieja con hilos sueltos, y la risa de Camila que se proparaba como una ola. Para ella yo era más que el hombre con las manos de serrín, era quien arreglaba juguetes rotos, el que le inventaba historias de zorros de madera que guardaba en la casa. Para Verónica, por momentos yo era apenas un compañero incómodo, un interlocutor que no respondía a todas sus exigencias. Las grietas no fueron una sola cosa, fueron un conjunto de pequeñas rendijas, silencios al borde de la mesa, miradas que pasaban por encima del hombro como si fueran a otra parte, decisiones que ya no se consultaban. No recuerdo un gran grito que lo explicara todo, recuerdo acumulaciones. Una cena en que mis palabras no llegaron a la mesa, una tarde en que me pidieron que fuera a reparar la estufa, y al regresar noté que el calendario de la cocina había cambiado de día sin que nadie me avisara. Son cosas diminutas que con el tiempo se convierten en una distancia. Aún con esas fisuras, con Camila la relación era otro idioma. Me hablaba de la escuela, de un dibujo que había hecho en clase, un sol con la cara feliz, me llevaba la mano como quien ofrece un mapa. Yo le contaba cómo funcionaba una máquina, cómo hay que cuidar la madera para que no se agriete, y la oía con una concentración que se me volvía toda. Me pedía, sin saberlo, rutinas que yo amaba mantener. El cuento antes de dormir con la linterna en la cara, la canción inventada que tarareábamos mientras limpiábamos las migas, el escondite secreto detrás del ropero donde guardaba las figuritas. Ella mascaba la vida con una confianza de quien aún no sospecha de la fragilidad de los adultos. Por eso la frase de Verónica me atravesó como si alguien hubiera escrito en mi frente, inútil, con tinta indeleble: Camila necesita a su padre de verdad. No puedo decir que fuera la primera vez que escuché algo parecido, pero sí que fue la primera vez que se dijo con la frialdad de quien declara un juicio y sale de la sala sin mirar atrás. En ese momento, con la astilla todavía hurgando mi pulgar, comprendí que mi presencia en la casa se había convertido en un argumento a ser refutado. Había rechazado antes un correo de la empresa matriz.
Era una oferta que me llegó en una madrugada de abril. Un grupo de trabajadores que iban a recibir una capacitación en Tokio, la posibilidad de aprender nuevas técnicas, de ascender en la línea de montaje. Lo miré, lo borré y respiré hondo. Dije que no porque dije no muchas veces, por miedo, por costumbre, por la idea, nada más, de que quien se va, olvida. Pero aquella noche, la noche del portazo, el mismo correo apareció de nuevo como un espejo, una posibilidad que ya no era una tentación, sino una puerta. Abrí el mensaje, lo leí con la calma de quien lee una lista de ingredientes para armar su propia salida. Enviar la aceptación fue un acto minúsculo en su forma, pero enorme en su significado. No fue huida, fue una decisión de límites. Me fui sin drama, empaqué lo justo, dejé la casita de madera donde la había escondido, le dejé a Camila su suéter navideño y le escribí una nota que dejé sobre su almohada, donde solo puse «Te quiero» y mi número por si necesitaba. La noche antes de partir, la besé en la frente mientras dormía. Sentí que la dejaba con un amor que no quería sobreprotegerla, con un gesto que le permitiera seguir creciendo sin asfixios, y también con la responsabilidad de ser cierto. No me iba para no volver, sino para volver distinto. El avión a Japón es una máquina que te pisa el tiempo. Aterrizas con una hora que es un desgarro, con el cuerpo convertido en reloj sin manecillas. Tokio, o Tokio, tiene una forma geométrica de luces que te desorienta. Las calles son un mapa de neones y orden. Las estaciones de tren son pozos con puertas automáticas y gentileza milimétrica. Los primeros días fueron de choque. El olor a comida distinta, un punto fermentado, soja, un dulzor salado. Los sonidos de anuncios en un idioma que me sonaba a cascada, la precisión con que la gente se mueve. Todo me hacía consciente de mi pertenencia prestada. En la fábrica de allá, Kenji era el jefe que no preguntaba demasiado y que notaba todo. Tenía una forma tranquila de corregir, como quien enseña a un aprendiz y no espera una transformación inmediata. Daichi, en cambio, fue el colega que me enseñó los modales cotidianos, como inclinarse al entrar a un tatami, qué regalo se considera apropiado en un primer encuentro, cómo pedir disculpas con la voz baja. Eran pequeños anclajes humanos en un océano de protocolo. A veces me traían una bandeja de onigiri o un té verde. Me obligaban a sonreír en momentos en que la soledad quería hacerse densa. El trabajo fue un salvavidas. Las máquinas allí no zumbaban como las de Río Cedro, tenían un tono agudo y regular, casi musical. Trabajar las horas me dio una estructura que necesitaba para no desmoronarme. En los ratos libres, caminaba por barrios donde las escaleras estaban llenas de bicicletas alineadas y las tiendas exhibían objetos de madera de una minucia que me recordaba a la casita que dejé. Compré una pequeña figurita de zorro de madera en un mercado porque me parecía que esos amuletos tenían la capacidad de guardar historias. La pinté con las manos temblorosas y la embalé en una cajita que mandé por paquetería a Río Cedro, con mi nombre como remitente. Para Camila, de papá. Intenté mantenernos conectados desde lejos como podía. Hubo mensajes por WhatsApp con fotos, mi cara sosteniendo una taza de té, un selfie con Daichi en el comedor de la empresa, la foto de la figurita envuelta en papel. Mandé videos cortos de las luces en Shinjuku, de una librería diminuta donde había un libro con ilustraciones de zorros. Llamadas que a veces duraban un minuto, a veces nada. La conexión se interrumpía en el peor instante, como si la distancia fuera un cortocircuito que se activaba cuando más necesitábamos enlazarnos. Poco a poco esa espera empezó a hacer ruido. Algunas respuestas eran breves y frías, emoticones, todo bien, un ok que no se pareció a la voz de ella ni al tono con que la veía reír. Me acostumbré al silencio como un reloj que no da segundas oportunidades. Pero nunca dejé de enviar señales. Un paquete con un gorrito, una carta con tinta azul donde contaba un chiste malo, un muñeco de madera que se llamaba Papá Tom, pintado torpemente para que ella se riera. Creía que esos pedazos eran suficientes para mantener el hilo. Lo que no esperaba era que la realidad pudiera ser manufacturada en una pantalla. Un día, en un descanso corto, abrí el Facebook para ver noticias del pueblo. Fotos de la plaza, anuncios de la feria, alguna foto vieja, las que te meten nostalgia como una aguja.
Entre las publicaciones encontré una imagen que me atravesó como un frío en el pecho. Verónica y Héctor en la casita, la misma casita que yo había dejado como sorpresa. Se miraban cómplices, con una risa calculada, y la cabaña parecía posar detrás de ellos como un decorado. Alguien había escrito un pie de foto que ofrecía una lectura, una postal de familia. La foto no era solo una imagen, era una construcción de sentido. No tuve tiempo de procesarlo. Al otro día recibí un mensaje de un amigo del pueblo. «Che, ¿viste la publicación? Me llegó algo, hay una noticia. Te quiero avisar». Fue un corte seco que vino con la frialdad de la distancia. La palabra que me clavó fue demanda. Al principio pensé que era un rumor más, pero la forma en que la gente empezó a hablar por teléfono, en voz baja, hizo que el rumor tomara la consistencia de un hecho. Había una acusación que en la más breve síntesis decía abandono de hogar. Fue como si esa publicación en Facebook fuera la primera página de un expediente que yo ni siquiera sabía que existía. Me quedé inmóvil en mi habitación de apartamento prestado, con la cajita del zorro todavía en la maleta, con el olor del té en el aire, y comprendí que la distancia había dejado un vacío que otros podían llenar con sus presiones. No fue un drama instantáneo, sino una sensación que fue impregnando cada pensamiento. Alguien estaba reescribiendo la historia. La furia, cuando llegó, no fue un incendio visible, fue una calma fría que se apoyó en los frentes y me obligó a pensar con claridad. Empecé a moverme con la frialdad de quien prepara una defensa. No voy a decir que me convertí en abogado de la noche a la mañana. Simplemente llamé a quien debía llamar. Le escribí a Sergio, un viejo amigo que también sabía de papeles y de caminos en el municipio. Le mandé lo poco que tenía, fotos, mensajes que había guardado, comprobantes de envíos, el número de seguimiento del paquete del amuleto. Le pedí que me dijera qué podía hacer desde lejos. Sergio respondió con una lista corta: recopilar, testigos, no entrar en pánico. Las respuestas de Sergio eran de un hombre que no teoriza, decía lo que se puede hacer y nada más. Pero había otra cosa que me pesaba más y que no cabía en listados ni en comprobantes: la posibilidad de que Camila creyera que Toya no estaba. Ese pensamiento me clavó. Empecé a pensar en la figura que había dejado sobre su cama, en la forma en que su mano buscaba la mía a la hora del cuento, en las preguntas que no había respondido desde el otro lado de la pantalla. Comprendí que la presencia no se sostiene solo con paquetes y emoticones, que en algún momento la realidad exige que te presentes. Reservé un vuelo de regreso esa misma noche. No fue el primero que encontré, fue el que tenía una hora que me permitía llegar sin hacer espectáculo, sin anuncios. Comprar ese boleto fue un gesto ritual. No grité, no hice escenas. Fue como si hubiera cerrado una llave más dentro de mí, la misma que había abierto cuando acepté el correo de Tokio. Salí del trabajo el día siguiente con la mochila al hombro, con la cajita del zorro todavía en la maleta, y la sensación de un nudo en la garganta que no se quebraba en llanto, sino en concentración. Antes de tomar el avión, fui al taller. Toqué la casita que había hecho, que seguía escondida bajo el cobertor. La abrí y vi los pequeños muebles que había tallado, la chimenea en miniatura, la puerta roja. La miré como quien contempla una obra que fue hecha para un futuro que por momentos parecía imposible. Dejé una nota adentro, letra temblorosa. No me fui para no volver, volví para estar. No dejé eso a la vista, no quería que nadie usara mis palabras como prueba de nada. Me guardé esa intimidad como quien guarda una llave. La sensación de volver fue extraña. El avión parecía traer a Río Cedro como un paquete indeleble. Al descender, el aire frío del pueblo me golpeó la cara y me devolvió todos los sonidos que había tenido antes. El ladrido distante de un perro, la radio de la estación municipal, el olor a pan recién horneado de la panadería. Todo intacto, o eso pensé por un instante, hasta que la realidad me recordó que lo que estaba intacto era la apariencia. Cuando llegué, el pueblo ya llevaba días de habladullas en el viento. Algunos vecinos me miraban con esa mezcla de curiosidad y juicio que se toma el tiempo para pulir su mirada. No quiero exagerar el rechazo. Hubo manos amigas que me abrazaron y voces que me dijeron bienvenido. Pero también hubo susurros que corrían como agua entre las casas. La foto de Facebook, la historia que alguien había decidido contar al mundo.
Hablé con Rocío, la del almacén, que me contó en voz baja cómo la publicación fue compartida y comentada. Me encontré con Patricia, la cajera, que recordó haber visto la cabaña con Verónica y Héctor la semana anterior. Cada testimonio no era un ataque, era el montaje de un relato que por comodidad o conveniencia favorecía una versión que me dejaba fuera. Hice una lista de lo que tenía y de lo que me faltaba. Era una lista práctica, facturas, envíos, mensajes, fotografías. Era la clase de lista que no cura, pero que ordena el territorio de la acción. La noche antes de la audiencia provisional que me dijeron que se venía, no dormí. Caminé por las calles como quien busca nombres en la fachada de las casas. Pensé en la casita, en la figurita del zorro, en el suéter navideño que aún olía a mi perfume. Pensé en Camila, en su abrazo, en la forma en que su frente se apoyaba en mi pecho y hacía pequeñitos círculos con la nariz. Eso fue lo que me sostuvo, la idea de que, si servía de algo, debía volver a ser un lugar seguro en su mapa. No para probar nada a nadie más que para no fallarle a ella. El día que presenté las pruebas en el juzgado provisional no era una gran corte, sino una sala pequeña con sillas de tablón y un estrado austero. Sentí el peso de una formalidad que no es mi lenguaje. No voy a describir la resolución en detalle porque, en ese punto, las tornas judiciales eran una parte del proceso y no el corazón de la historia. Lo que importó fue ver a Camila entrar en la sala, verla cruzar el pasillo con esa mezcla de timidez y curiosidad que solo tienen los niños, y que hizo que todo lo demás quedara en segundo plano. Cuando me abrazó, su abrazo fue una sujeción pura. No preguntó por la razón del juicio, no hizo cálculos de lealtades, simplemente señaló con su cuerpo que conmigo estaba donde quería estar. Esa noche, al volver a casa, tomé la figurita de zorro que había pintado y la sostuve como un talismán frágil. Me prometí, sin grandes gestos, que no me defendería con furia, sino con presencia, que si la verdad me pedía pruebas, las presentaría, que si la vida me pedía paciencia, la tendría, que si la niña me pedía constancia, le daría mi tiempo sin condiciones. Pero la calma que se instala después de una tempestad no es permanente. Mientras la ciudad dormía, supe por un mensaje escueto que la batalla no estaba cerrada, que la publicación en las redes sociales había sido solo el primer paso de una estrategia que buscaba desdibujar lo que por años había sido mi presencia. Me dolió, sí, pero también me obligó a pensar con más claridad. Había aprendido en Japón que la distancia no borra los lazos si te fuerzas a sostenerlos con actos sencillos. Llamadas, paquetes, historias compartidas. Me di cuenta de que la presencia exige algo más que gestos. Exige que te pongas delante cuando tu ausencia es usada como arma. Compré billetes de avión para regresar antes de que la semana terminara. No porque pensara que una buena declaración bastaría, sino porque entendí que hay momentos en que la justicia se activa solo si hay alguien que toma la responsabilidad. Llegar a casa no es siempre la solución absoluta. A veces es apenas el inicio de una pelea por el día a día, por los desayunos compartidos, por los cuentos hasta dormirse, por los dibujos en la mesa. Pero sabía que, si no me presentaba, nadie podría reclamar por mí en el nombre de la verdad. La gente del pueblo me miraba con sorpresa cuando bajé del taxi en la plaza. Algunas caras se abrieron en gestos de alivio, otras se mantuvieron cerradas. Entré a la casa con las manos vacías y el corazón pesado. En la cocina, sobre la mesa, había una nota. Tenemos que hablar. Era la misma frase que había oído antes, pero escrita en letra cursiva ahora. La encontré como quien halla una brújula, un punto para orientarse. Al abrir la puerta de la habitación de Camila, la vi dormida, enroscada como un animal pequeño. La casita de madera estaba encima del armario, brillando con la luz tenue del sol que se colaba por la ventana. La figurita del zorro no estaba donde la había dejado en la maleta. La busqué en la cama, en el cajón, en la mesita de luz. No estaba. Sentí un vacío que no supe medir. ¿La habían tomado? ¿La había sacado alguien? ¿O la llevaba consigo como un recuerdo sin mis signos? No supe. Lo que supe fue que tenía que estar ahí para responder a esas preguntas con el tiempo, con paciencia, con actos.
Por la tarde, Verónica y Héctor pasaron por la casa. No voy a caer en la tentación de describir sus gestos como verdugos o santos. Fueron dos personas con su propia historia. Hubo palabras cortas. Hubo un intento de explicar que la publicación era para evitar malentendidos. Yo no busqué el drama, respondí con hechos. Llamé a la gente que podía testificar, a quien viera las visitas a la cabaña, a quien hubiera visto la casita antes de que la publicaran. No es una venganza, es ordenar una verdad. Aquel día cerré la puerta de la casa detrás de mí con una serenidad nueva. No era una victoria, ni una derrota. Era un paso en una línea que se trazaba delante. Presentarme donde importa. Miré la calle, sentí el frío en la cara, y pensé en Tokio, en la forma en que ese país me había enseñado la disciplina de la distancia y la ternura de los pequeños rituales. Me di cuenta de que había dos cosas que podían definirme, las historias que otros contaban de mí, y las acciones que yo realizaba para sostener lo que era mío, la paternidad, la dignidad, la presencia. Esa misma noche, mientras revisaba los papeles que había reunido en una carpeta improvisada, recibí un mensaje que cambió la calma por una tensión controlada. Alguien había publicado una foto desde la cabaña donde aparecían imágenes que favorecían una versión que yo no reconocía. La publicación se había viralizado en el pueblo antes de que pudiera hacer nada. Sentí, más que miedo, una especie de urgencia que me empujó a levantar una lista, testigos, fechas, envíos, mensajes, todo lo que pudiera contradecir la versión que se había puesto en circulación. Hice llamadas hasta altas horas. Hablé con Sergio, con Rocío, con Patricia. Les pedí que conservaran mensajes, que no borraran nada, que fueran testigos de la verdad cotidiana, que yo había estado presente antes de partir, que había cuidado, que había construido, que había dejado marcas de mi afecto. La conversación con la defensora ad litem, Silvana, que me la presentaron como alguien imparcial encargada de los derechos de la niña, fue breve pero clara. Evaluaría el vínculo, y su informe pesaría. No supe en ese momento si la balanza de la ley sería suficiente. Supe que debía presentarme, porque la inacción ya había sido usada contra mí una vez. Miro ahora a la ventana de la cocina, y veo el reflejo de mi propia figura. Me siento un hombre que ha cometido errores, pero que insiste en reparar con actos sencillos. Abrir una puerta para un abrazo, leer un cuento hasta que los párpados se cierren, volver a construir una casita con las manos. No busco justificar el pasado, busco entenderlo, y actuar para que la permanencia sea la prueba más fuerte que tengo. Afuera, la noche cae con la precisión de un reloj. En mi maleta yace la figurita del zorro, que creí perdida, y que semanas después encontré en el bolsillo de un abrigo de Camila. La sostengo con cuidado, y pienso en lo que significa. No es un trofeo, es un puente, y estoy dispuesto a cruzarlo una y otra vez si hace falta. Pero la historia no termina en la noche de reencuentros ni en la carpeta de papeles. Apenas comienza a deshilacharse en nuevas escenas. Las redes sociales ya imprimieron una versión, y la justicia, con su lenguaje frío, empezaba a mover piezas. Yo, por mi parte, tenía la certeza de que presentarme era más que acudir a una sala, era sostener mi lugar en el mapa de una niña que me llamaba papá, y eso, por ahora, era la única verdad que me importaba aferrar. La mañana de la audiencia llegó con la misma exactitud de un reloj de iglesia. Me desperté antes del alba y, sin saber muy bien por qué, me puse la camisa que aún olía a taller. Era la que tenía pequeñas motas de pintura en el bolsillo, las huellas de un carpintero. En la cocina, el vaso donde había dejado el té de la noche anterior estaba seco, con una marca oscura en la base. Lo tiré al fregadero y lo sentí como un rito de higiene. Limpiar para presentarse limpio a algo que no es solo formalidad. Sergio me esperó en la entrada del juzgado. Llegó con una carpeta más ordenada que la mía, con notas en una letra firme. Nos miramos sin muchas palabras. Esas miradas decían lo que las instrucciones formales no podían. No entres en pánico, haz lo que corresponde. Caminamos por el pasillo, y el zumbido del edificio me pareció una continuación del ruido de la fábrica, pero más templado, menos acogedor. La sala tenía bancas de madera con el barniz gastado por décadas de sentadas. El olor mezclaba papel viejo, perfume barato y esa esencia metálica que dejan las decisiones importantes. Silvana, la defensora ad litem, llegó con un cuaderno contrariado y una mirada que no revelaba simpatías. Nos saludó con la economía típica de quien ha hablado con demasiados adultos y ha aprendido a reservar su juicio para lo que importa, la niñez. Su informe, me dijo en voz baja, sería técnico, basado en entrevistas, en constancias y en observación directa. Escuché su explicación como quien escucha una lección que espera entender. No es la ley lo que me asustaba tanto,
como la mirada que tendría mi hija después de todo aquello. Antes de entrar, Sergio me pasó un papel, la lista de los testigos. A la cabeza, Rocío, la del almacén, luego Patricia, la cajera, la orientadora escolar, la señora Benítez, y algunas llamadas que yo había logrado grabar y conservar. «No hagas dramas», me susurró Sergio. «Habla claro, recuerda los hechos». Le miré las manos. Las tenía ásperas de escribir. En su forma de apretar mi hombro, entendí que, más allá del derecho, me sostenía un gesto de amistad. La puerta se abrió y la sala respiró. Entraron padres con papeles, madres con miradas cansadas, un par de abogados que murmuraban con solemnidad. La jueza, una mujer de mediana edad con gafas y una cola de cabello grisada, presidía con una calma que no era indiferente, sino medida. Cuando se sentó, el murmullo bajó. Ella miró la carpeta que le trajeron y pidió que comenzaran las presentaciones. Fue un acto simple: nombrar a las partes, fijar los plazos, marcar los sentidos. Yo sentí como a cada formalidad se colaba el peso de la vida concreta. Rocío habló primero. Se explicó con esa voz de pueblo, hecha de despensa y mañanas. Contó cómo, semanas atrás, había visto a Verónica salir con Héctor hacia la cabaña. Contó que estuvo allí por unas horas y que la notó risueña, como quien posa para una foto que busca confirmar algo. Sus palabras no buscaban castigar. Hablaba como quien anota para que la memoria del pueblo no se doblegue ante el rumor. Patricia, la cajera, ratificó que había visto a los dos en la plaza, que la casita había sido tomada ese día para fotos, que en su comercio alguien preguntó por la cabaña y se la describió como una tarde de familia. Eran testimonios humildes, hechos de observación, pero que mostraban un patrón, la presencia de otros empeñada en narrar una historia conveniente. La orientadora, la señora Benítez, tuvo un tono distinto y más técnico. Habló de la rutina escolar, de la asistencia, de la afectividad que había advertido en las interacciones de Camila en clase. Dijo que la niña tenía un comportamiento que señalaba apego y confianza con una figura masculina, que, según ella, respondía a las dinámicas que yo había descrito en mis comunicaciones. Habló con el vocabulario de quien mide vínculos y no juzga. Su informe sonó, para mí, como un alivio, porque era una luz técnica que decía lo que mi corazón decía desde hacía meses. Había un lazo real, construido en actos cotidianos, no en postales para redes sociales. Selvana presentó su informe. Lo hizo con equilibrio: entrevistas, constancias de llamadas, la carta que yo había dejado en la almohada, el seguimiento del envío de la figurita desde Tokio, fotos de la casita guardada en el taller. Su conclusión no fue rotunda, pero sí clara en lo esencial. Existía un vínculo que merecía ser preservado mientras se esclarecían cuestiones procesales. No prometió nada. Hizo lo que le correspondía: poner en la balanza factores que importaban en la vida de una niña. En algún punto, Verónica habló. Lo hizo con voz contenida, con explicaciones que trataban de enmarcar la publicación como una medida para aclarar malentendidos. No voy a juzgar su voz ni sus razones, solo puedo relatar lo que sentí en ese instante, una distancia perfecta entre sus palabras y lo que esas mismas palabras producían en la mesa. Cuando terminó, su mirada pasó por mí, y en ese intersticio tuve la certeza de que hablábamos idiomas distintos sobre lo mismo. Ella narraba un conflicto con términos limpios. Yo recorría el territorio con marcas de afecto y ausencia. Esas diferencias no se arreglan con discursos, se enfrentan con la realidad de los hechos y con la presencia. Las horas pasaron con la lentitud de las cosas que deben decidirse. Me sorprendió la sencillez de los tiempos judiciales. No hay estruendos, hay papeles que se deslizan, hay sellos, hay preguntas que se repiten en distintas voces. Cuando llegó la intervención de Sergio, cometí el error de escuchar mi propio pulso, que latía con la familiaridad de un martillo golpeando. Él habló de constancias, de envíos, de la intención de mantener la estabilidad emocional de la niña. No usó palabras grandilocuentes, usó hechos.
Me pareció en ese momento que las cosas que se sostienen con hechos se sostienen mejor que las que se construyen en la teatralidad. La decisión de la jueza fue leída en voz alta, con la severidad de quien no puede prometer certezas que no existen. Otorgó medidas provisionales que buscaban garantizar la continuidad del vínculo, comunicación fluida entre las partes en términos regulados, la posibilidad de que Camila permaneciera con la figura de quien había demostrado cuidado efectivo, y una evaluación más detallada que Silvana supervisaría. No fue una sentencia definitiva, fue una orden de cuidado temporal, una forma jurídica de decir, por ahora, mantenemos lo que ha sido bueno para la niña. La jueza dijo algo, sin embargo, que todavía escucho cuando cierro los ojos. Los padres de verdad son los que se quedan. No dijo más. No necesitó hacerlo. Esa frase, pronunciada con la neutralidad que la ley puede permitirse, tuvo el efecto de un reflejo. Definió el sentido de lo provisorio en términos humanos. Cuando la puerta de la sala se abrió para el receso, vi a Camila en la fila, con el cabello recogido en 2 colas que se movían como pequeños pendones. Me vio. Sus ojos se iluminaron con la claridad con la que los niños encienden las cosas que conocen. Cruzó la distancia con la determinación de quien sabe a dónde pertenece. Cuando me abrazó dentro de la sala, fue como si esos días de aeropuertos y pantallas hubieran sido notas que la música ignoró. Su abrazo fue directo, sin recortes. No preguntó por la ley, no calculó estrategias, simplemente se apoyó en mí. Sentí su respiración pequeña contra mi camisa, y por un instante no hubo papeles, ni publicaciones, ni juicios, solo un cuerpo que encuentra su puesto. Salí del juzgado con una carpeta y una sensación de fragilidad contenida. Había ganado algo, no una victoria definitiva, sino la posibilidad de seguir siendo parte activa de la vida de mi hija. Eso, en términos de ciudad y de pueblo, era un terreno por el que valía la pena pelear. En la calle, el aire olía a lluvia próxima. Me sentí diminuto y enorme al mismo tiempo. La gente pasaba como siempre, algunos aún husmeando, otros sin saber nada. En el camino a casa compré un pan caliente en la panadería, y lo llevé como excusa para tener algo que ofrecer al volver. Los días posteriores no fueron festivos, fueron de bordado fino, acuerdos para las comunicaciones, horarios, encuentros terapéuticos sugeridos, visitas supervisadas. Había que rearmar rutinas que la publicación había intentado deshilachar. Hice lo que sé hacer cuando algo se desarma, poner orden. Empecé por lo práctico. Arreglé la cama de Camila, lavé su suéter navideño con cuidado, lo colgué para que no perdiera la forma. Le pedí a Rocío que guardara algunos juguetes en el almacén por si hacía falta, y la señora Benítez coordinó actividades en la escuela para que la niña no sintiera que todo giraba alrededor del conflicto. Un día, después de una tarde de lecturas y de hacer una sopa que salió mejor de lo que esperaba, tomé la figurita del zorro y la pinté con Camila. Había comprado barniz y esmaltes, sus manos eran diminutas, y las mías tenían la torpeza del que ha pasado mucho tiempo trabajando con herramientas distintas. Pintamos juntos las orejas con un rojo tenue, le dimos ojos con un punto negro que se volvió su cruz de identidad, y, en un acto que fue más simbólico que útil, le escribimos con una plumilla torpe en la base, Papá Tom. Se rió al ver la ortografía irregular. Su risa fue la confirmación de que no hace falta perfección para reparar un lazo. Esa noche, la figurita estuvo en la mesita, vigilando como un guardián pequeño. La reconstrucción fue cotidiana. No hubo grandes palabras, hubo gestos pequeños y repetidos, desayunos compartidos donde me esmeraba en calentar la leche hasta que no estuviera tibia, cuentos que se volvían ritual, uno tras otro, con mi voz intentando sonar diferente para cada personaje, arreglos en la casita que, lentamente, empezó a mostrar señales de uso y no de ornamento. Camila pegó con paciencia un papel en la puerta diminuta y escribió, con esa letra temblorosa de quien aprende la referencia al mundo, casa de Camila y papá. Cada noche, cuando apagaba la luz, la veía sonreír en medio de los colchones y sentí que el trabajo no era tanto sobre el pasado, sino sobre el futuro accesible por rutinas sencillas. Hubo llamadas, por supuesto, mensajes públicos e intensas conversaciones privadas. Verónica llamó varias veces. Al principio la palabra fue breve, pidió explicaciones, ofreció alguna disculpa a medias. Yo no buscaba la reconciliación porque no sé si eso era lo que debía pedirse. Buscaba que las cosas que se tejieron alrededor de una niña no la siguieran usando como objeto de disputa. Le pedí, sin dramáticas sentencias, que respetara los términos fijados, que la comunicación fuera por vías acordadas y que, sobre todo, priorizara la estabilidad de Camila. No siempre fue fácil. Hubo días en que la tensión se palpó en la cocina como un sabor metálico. Héctor, en cambio, dejó de aparecer con la misma insistencia. Su silencio no me complació ni me consoló. Comprendí que algunas ausencias también hablan. No inventé su historia ni la juzgué en público. Lo que hice fue seguir levantando el espacio donde mi hija pudiera mirar y encontrarme. Esa responsabilidad, más que un deber legal,
Me pareció una obligación moral, estar cuando importa. Silvana me visitó una tarde en la casa con un reporte más completo. Vino con una carpeta y algunos folios doblados. Me dijo que lo que había observado la confirmaba. Camila respondía bien a la tranquilidad de la rutina y a la presencia afectiva. Hablamos de la necesidad de sostener eso, de no usar a la niña como arma ni escudo. Me dio sugerencias prácticas, asistencia a talleres de contención, continuidad con la orientación escolar, espacios compartidos con la madre en presencia de terceros si fuese necesario. Su tono no era condescendiente, sino operativo, y su presencia me pareció una suerte de manteo técnico que aportaba al equilibrio. Empecé a pensar en mi viaje a Japón con una especie de nueva distancia que no era huida sino aprendizaje. Recordé las comidas, los onigiri, las caras amables de Kenji y Daichi, y entendí que ese tiempo había tenido una función que no imaginé. Me enseñó a sostener la soledad sin romperme. Me enseñó que la lejanía puede ser una medida de respeto propio. Pero sobre todo, entendí que fui y volví con la lección de que la permanencia no se compra con gestos grandilocuentes. Se consigue con repetición, con constancia, con la paciencia de los que lijan hasta que la madera queda tersa. Los días se fueron tejiendo. Algunas mañanas eran grises y opacas, otras repletas de pequeñas alegrías. Fuimos a la plaza a ver la feria, donde Camila se subió a la rueda de la fortuna y gritó con la sorpresa de quien descubre la altura. Compramos una caja de lápices de colores que nos duró semanas, y con ellos coloreábamos hojas enteras, casas, perros, zorros, camiones que llevaban madera. Un mediodía, mientras cocinábamos una sopa, la niña me preguntó sin contemplaciones: ¿por qué te fuiste, papá? No fue una emboscada, fue una pregunta inocente que sabía que merecía una respuesta honesta. Le expliqué con palabras sencillas: me fui para entenderme y volver siendo mejor para estar contigo. No le ofrecí más moralina que la necesaria, no le conté los reproches ni las frustraciones ajenas. Ella asintió como si entendiera algo de adultos que no necesita explicar ahora. En el pueblo los murmullos no se extinguieron del todo. Hay gente para la que la pesca de rumores es entretenimiento, para otros que la culpa pesa menos. Pero mi vida empezó a adquirir un peso propio que no dependía del viento del chisme. Me acostumbro a que mis actos hablen más que mis defensas. Ir por la leche, ayudar en la escuela a pintar carteles, llevar a Camila a la biblioteca. En el taller, volví a tallar con la intención de hacer otra casita, esta más grande, con una chimenea que realmente pudiera soportar un pequeño farol. La construimos juntos, midiendo la madera, eligiendo el color de la puerta. Fue un trabajo lento y hermoso, una obra que a simple vista parecía solo juguete, pero que en su proceso fue un diálogo continuo entre manos y paciencia. Hubo una noche en que me desperté asustado por un sueño en que todo se desvanecía: la casita, la figurita, la imagen de Camila corriendo hacia mí. Respiré hondo y en la oscuridad fui a su cuarto. La encontré dormida con la boca abierta y el peluche pegado a la mejilla. La miré un rato y su respiración me enseñó que lo que mantiene a un niño seguro no es la ausencia de conflictos, sino la certeza de un rostro. Me senté en la cama, le acaricié el pelo y pensé en Tokio, en el silencio de las calles ordenadas. Pensé en la noche del portazo y en la astilla que sangraba, y en cómo en ese momento creí que una distancia podría enseñar quién soy. Nunca imaginé que el viaje sería también la vía que me pondría en esa sala de audiencias, con papeles y testigos, intentando proteger una intimidad. La reconstrucción nos llevó tiempo. Hubo conversaciones con la escuela, con la orientadora, con Silvana, que seguía monitoreando y que a veces nos visitaba para cruzar palabras sobre el después. Aprendimos a no discutir delante de ella, a evitar que las redes sociales fueran escenario. Ese aprendizaje fue para mí tan práctico como aprender a lijar sin apurar la mano. La paciencia hace las superficies suaves. Descubrí además el pequeño detalle de la vida que me resultó terapéutico: preparar cada noche un vaso de leche con una gota de miel para Camila, que un día me dijo que sería la mejor merienda del mundo. A mí me pareció la mejor manera de decirle que la vida se sostiene en la repetición de gestos amables. Un par de meses después de la audiencia provisional, hubo una reunión donde se habló de la evaluación de la defensora y de las recomendaciones para el desarrollo de un plan de convivencia.
No todo fue llano. Hubo propuestas de mediación, propuestas que yo acepté no por debilidad, sino por la convicción de que la estabilidad de una niña no se construye en la guerra, sino en la mesa. Verónica participó en algunos encuentros, con reservas, con explicaciones medidas. No voy a decir que hubo reencuentros cálidos, hubo profesionalidad y ocasiones de tensión. Pero lo que sí puedo decir es que en muchos momentos, la prioridad fue no hacer de Camila un símbolo de disputa. La gente en el pueblo empezó a vernos de otra manera. Algunos se acercaban para decir que les gustaba vernos juntos, aunque no siempre supieran qué decir. Otros simplemente dejaron de hablar. Yo reaprendí a soportar la mirada pública sin que definiera mi intimidad. Me acostumbré a que la vida buena no siempre hace titulares. La vida diaria es un tejido de pequeñas cosas que, con constancia, generan sentido. Un día, mientras barnizábamos la nueva casita, Camila me dijo: «Papá, gracias por volver». Su voz no tenía solemnidad. Era una alegría simple que hizo que mis ojos se llenaran de líquido salado y que me obligara a sonreír con la honestidad de quien reconoce la deuda y la paga con actos. Le respondí con lo más sincero que tenía: «Gracias a ti por encontrarme». No busqué convertir eso en una lección. Era simplemente un intercambio de dos personas que habían atravesado una brecha y que estaban decidiendo caminar de nuevo. Pensando ahora, meses después, me doy cuenta de que el viaje a Japón fue más que un cambio geográfico. Fue una fractura necesaria que me enseñó a separar lo que soy de lo que otros intentan escribir sobre mí. Me fui por una frase que me partió, y volví porque entendí que mi palabra auténtica debía estar presente en la vida de mi hija. Nunca imaginé, y lo digo con la humildad de quien no cree tener todas las claves, que aceptar aquel correo sería el paso que me permitiría afirmarme. La distancia me enseñó la disciplina, y la vuelta me exigió la valentía de presentarme cuando importaba. Hoy, cuando miro la casita, la grande ahora, con su chimenea real, y veo a Camila en la puerta dibujando un sol, me siento en deuda y en paz. No es una paz de final de cuento. Es la tranquilidad de quien sabe que la lucha por la permanencia no se gana en ceremonias, sino en desayunos compartidos, en reparaciones de juguetes, en las llamadas a horas convenidas, y en la confianza que se redescubre poco a poco. La justicia provisional nos dio un tiempo y una oportunidad. Nosotros la convertimos en un diálogo cotidiano, que por ahora sostiene nuestra vida. A veces me sorprendo recordando los silencios de Tokio, las estaciones, el té, los compañeros que me enseñaron. Me doy cuenta de que ese país me dejó algo que no esperaba, la capacidad de volver, y sin estridencias, reclamar mi lugar. No lo hice para probarle nada a nadie. Lo hice para quedarme donde mi hija me necesitara. Y si algo aprendí de todo esto, es que la paternidad es una repetición, más que una hazaña. Es la suma de pequeñas consistencias. Si estás escuchando esto, y te sientes en una cuerda floja similar, no tengo recetas mágicas. Solo puedo contarte lo que aprendí. Preséntate cuando importe, reúne los hechos, busca aliados que no te obliguen a pelear sucio, y sobre todo, actúa con paciencia. La dignidad se restituye con actos continuos, no con cómodas declaraciones. No siempre habrá sentencias definitivas que cierren capítulos. A veces lo que hay es un fallo provisional que te deja la responsabilidad de construir lo que sigue. La tarde en que pintamos con Camila la puerta de la casita, le pregunté qué nombre quería poner en el timbre. Ella escribió, con la torpeza que da la prisa, «Casa de Camila y papá». Lo clavamos con 2 clavos pequeños, y la miré desde la esquina del taller. Era un letrero sencillo, pero para mí representaba la reconstrucción, la prueba de que cuando uno se presenta, cuando insiste con ternura, el vínculo encuentra su lugar. Nunca imaginé que aquel portazo en la cocina terminaría con un viaje a Japón y con una serie de hechos que me harían volver para pelear, no con gritos, sino con presencia. Tampoco imaginé la intensidad de la sala del juzgado, ni la forma en que una frase breve de una jueza podía resonar en el alma. Los padres de verdad son los que se quedan. Aprendí a ser de esos padres. Si esta historia te tocó, si conoces a alguien que necesita escuchar que la presencia importa y que la dignidad se recupera con actos,
compártela. Si quieres, suscríbete para escuchar otras historias de personas que se presentaron cuando importaba. Yo seguiré aquí, lijando la madera, preparando un vaso de leche y contestando los cuentos de buenos y malos que inventamos antes de dormir.